Florencia, 1489. La ciudad más hermosa del Renacimiento se despierta bajo un cielo de tormenta. En el Palazzo Medici, entre tapices de seda y frescos que celebran la gloria de una dinastía, una mujer camina descalza por corredores de mármol. Sus pies no hacen ruido. Nadie la detiene. Los guardias la conocen, aunque prefieren no mirarla directamente a los ojos. ¿Quién era esta mujer que entraba y salía del palacio más poderoso de Italia como si fuera su propio hogar? ¿Qué secretos compartía con los hombres que gobernaban bancos, papados y reinos enteros? Su nombre era Lucrecia. Algunos la llamaban sanadora, otros, consejera. Pero en los callejones oscuros de Florencia, donde las sombras se alargan al caer la tarde, la gente susurraba otro nombre, la bruja de los Medici. Esta no es la historia que te contaron en clase de historia. Esta no es la Florencia de los museos, de las postales, del arte sublime que cambió el mundo. Esta es la historia que se escondió detrás de los cuadros, la que se borró de los documentos oficiales, la que solo sobrevivió en cartas quemadas a medias y testimonios arrancados bajo tortura. ¿Estás listo para conocer la verdad? Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si este tipo de historias te apasionan, si quieres que sigamos descubriendo los secretos que la historia oficial prefiere olvidar, déjame un comentario. No te pido que lo hagas por números o por estadísticas frías. Te lo pido porque necesito saber si hay otros como tú, otros que quieren ir más allá de la superficie brillante del Renacimiento. Dime de qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta sed de verdad. Ahora sí. Adentrémonos en la oscuridad. Para entender quién fue Lucrecia, primero debemos entender qué eran realmente los Medici. Porque la historia que nos han vendido es solo eso, una venta perfectamente diseñada, un marketing que ha durado 500 años. Los Medici no eran simplemente mecenas del arte. No eran solo banqueros ilustrados que amaban la belleza. Eran algo mucho más complejo, mucho más peligroso. Eran los arquitectos de un nuevo tipo de poder, uno que no dependía de ejércitos sino de algo más sutil, la deuda, la información y la manipulación de la realidad misma. Cosimo de Medici, el fundador de la dinastía, entendió algo que sus contemporáneos no veían. El verdadero poder no estaba en las espadas sino en los libros de contabilidad. Quien controlaba el dinero de reyes y papas no necesitaba un trono para gobernar. Pero el dinero por sí solo no bastaba. Necesitaba algo más. Necesitaba conocimiento. Conocimiento prohibido. ¿Y si te dijera que la famosa biblioteca Medicea Laurenciana, ese templo del saber humanista que hoy visitamos como turistas, guardaba en sus sótanos manuscritos que nunca debieron salir de Constantinopla? ¿Textos que la Iglesia había condenado al fuego? Grimoires, tratados de alquimia, textos gnósticos que hablaban de ángeles caídos y pactos antiguos. Aquí es donde entra Lucrecia. Las crónicas oficiales apenas la mencionan. Cuando lo hacen, la describen como una mujer de confianza de la casa, conocedora de hierbas, de origen incierto. Pero los documentos que sobrevivieron a los incendios convenientes cuentan otra historia. Una historia que comienza no en Florencia, sino en las montañas de Toscana, en un lugar donde las tradiciones precristianas nunca murieron del todo. Lucrecia nació alrededor de 1435 en un pequeño pueblo que ya no existe en los mapas. Su madre era lo que en esa época se llamaba una mujer sabia, alguien que conocía las propiedades de las plantas, que asistía a partos, que curaba fiebres cuando los médicos formales cobraban más de lo que una familia campesina ganaba en un año. ¿Bruja? Esa palabra era peligrosa. Pero sí, en el sentido original del término, alguien que mantenía vivo un conocimiento que venía de antes, de mucho antes. Pero ¿cómo pasó Lucrecia de ser la hija de una curandera rural a convertirse en la confidente de los hombres más poderosos de Italia? La respuesta está en un evento que cambió su vida para siempre. Un evento del que solo sabemos por una carta que Lorenzo de Medici, el Magnífico, escribió años después y que nunca envió. Era 1458. Cosimo el Viejo estaba muriendo. Los mejores médicos de Florencia, formados en Padua y Bolonia, se daban por vencidos. Una fiebre misteriosa consumía al hombre más rico de Europa.
Los doctores sangraban, purgaban, recetaban según los humores y las estrellas. Nada funcionaba. Cosimo se apagaba como una vela en medio de una tormenta. Entonces, uno de los sirvientes del palacio, un hombre del campo, sugirió algo impensable. Conocía a una mujer, dijo. Una mujer que había salvado a su hijo cuando todos lo daban por muerto. Pero era peligroso, advirtió. Esta mujer usaba métodos que la Iglesia no aprobaría. ¿Qué harías tú si fueras Piero de Médici, viendo morir a tu padre? ¿Seguirías las reglas o arriesgarías todo por una posibilidad? Piero arriesgó. Y Lucrecia llegó al Palazzo Médici una noche sin luna. Lo que sucedió en esa habitación permanece envuelto en misterio. Los testimonios contradicen. Algunos dicen que Lucrecia preparó una mezcla de hierbas tan potente que Cosimo cayó en un sueño que duró 3 días. Otros hablan de rituales, de palabras en lenguas que nadie reconocía, de velas que ardían con llamas verdes. Lo único indiscutible es el resultado. Cosimo de Médici despertó. No completamente curado, pero vivo. Vivió 2 años más, suficientes para asegurar la transición de poder a su hijo. Y Lucrecia nunca se fue. Desde ese momento, se convirtió en una presencia constante en el palacio. No como sirvienta, no como cortesana, como algo que no tenía nombre en la jerarquía renacentista. Era consultada antes de decisiones importantes. Preparaba remedios no solo para enfermedades del cuerpo sino para males más oscuros, pesadillas recurrentes, melancolía persistente, lo que hoy llamaríamos depresión pero que entonces se atribuía a influencias demoníacas. ¿Pero era solo una sanadora excepcional? ¿O había algo más? Los enemigos de los Médici comenzaron a morir de formas extrañas. No en batallas. No en asesinatos obvios que pudieran rastrearse. Morían en sus camas, víctimas de fiebres súbitas, de corazones que simplemente dejaban de latir, de accidentes improbables. Francesco Pazzi, el líder de la conspiración que casi destruye a los Médici en 1478, murió ahorcado. Sí, pero antes había caído enfermo de una forma que sus propios médicos no pudieron explicar. ¿Coincidencia? En el Renacimiento no existía la coincidencia. Existía la providencia o existía la brujería. Lucrecia sabía caminar en la delgada línea entre ambas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que hay verdades que no se dicen porque son demasiado incómodas? ¿Que la historia oficial es como un cuadro perfectamente pintado que esconde grietas en la pared? Si sientes eso, si quieres seguir abriendo estas puertas, dale like a este video. No por mí, sino porque esa curiosidad merece encontrar a otros que también la comparten. Ahora, hablemos de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Médici es el rostro del Renacimiento. Poeta, mecenas, estadista. El hombre que convirtió Florencia en el centro del mundo civilizado. Pero Lorenzo también era algo más, un hombre atormentado por visiones, por presagios, por un miedo profundo a la muerte que lo perseguía desde niño. ¿Sabías que Lorenzo consultaba astrólogos antes de cada decisión importante? No para entretenimiento, sino con la seriedad con la que hoy un líder consultaría a sus asesores militares. Marsilio Ficino, el gran filósofo neoplatónico, era su astrólogo personal. Pero Ficino también era algo más, un mago, en el sentido renacentista del término. Alguien que creía que mediante el conocimiento correcto se podía manipular las fuerzas ocultas del cosmos. Y Ficino recomendó a Lorenzo que profundizara su relación con Lucrecia. Existe un documento extraordinario en los archivos mediceos. Una carta de Ficino a Lorenzo, fechada en 1480, donde habla de la mujer que conoce los caminos entre los mundos. No menciona su nombre, pero las referencias cruzadas con otros documentos no dejan dudas. Está hablando de Lucrecia. ¿Qué eran estos caminos entre los mundos? En la cosmología renacentista, influenciada por el hermetismo y el neoplatonismo, se creía que existían múltiples dimensiones de realidad. El mundo material que vemos es solo la capa más superficial. Bajo él, o más bien a través de él, existen otros planos, el mundo de las almas, el mundo de las ideas puras, el mundo de las inteligencias angélicas, y más allá de todo eso,
lo inefable, lo divino. ¿Y si alguien pudiera navegar entre estos planos? ¿Qué poder tendría? Lucrecia, según estos textos, conocía las técnicas. Combinaba el conocimiento herbario tradicional con prácticas que venían del hermetismo egipcio, filtradas a través de traducciones árabes que los Médici habían rescatado de Constantinopla antes de su caída. Usaba sustancias que alteraban la percepción, no para escapar de la realidad, sino para ver más allá de ella. Lorenzo experimentó con estas prácticas. Las cartas personales que escribió en sus últimos años están llenas de referencias veladas a viajes y visiones. Describe encuentros con entidades que no eran completamente humanas ni completamente divinas. Alucinaciones de un hombre enfermo, posiblemente, o ventanas reales a dimensiones que la ciencia moderna aún no sabe medir. Pero aquí está lo perturbador. Lorenzo no estaba solo en estos experimentos. Otros miembros de la élite florentina, unidos en sociedades secretas con nombres inocentes como Academia Platónica, realizaban ceremonias que combinaban filosofía griega con rituales que habrían horrorizado a la Iglesia. Y en el centro de estas ceremonias, más de una vez, estuvo Lucrecia. ¿Qué buscaban realmente? ¿Conocimiento? ¿Poder? ¿O algo más oscuro? Ahora vamos a adentrarnos en territorio verdaderamente peligroso. Porque todo lo que te he contado hasta ahora podría explicarse, con cierta gimnasia mental, dentro de los límites de lo que hoy consideramos racional. Pero lo que viene a continuación desafía esos límites. En 1484 sucedió algo en Florencia que quedó registrado en múltiples crónicas. Una noche, testigos en diferentes partes de la ciudad reportaron ver luces extrañas sobre el Palazzo Médici. No fuegos, no antorchas. Luces que se movían con inteligencia propia, que cambiaban de color, que parecían danzar en patrones geométricos imposibles. La explicación oficial fue un fenómeno atmosférico. Pero un monje dominico llamado Fra Girolamo, que años después se convertiría en el famoso Savonarola, escribió en su diario personal que esa noche percibió la presencia del maligno en el corazón mismo de Florencia. Savonarola era muchas cosas, pero no era un idiota. Había estudiado en Bolonia. Conocía la diferencia entre superstición y observación. ¿Qué vio realmente esa noche? ¿Y qué estaba haciendo Lucrecia en el palacio mientras el cielo se iluminaba con colores antinaturales? Un criado que huyó del palacio esa misma noche, aterrorizado, declaró ante un notario que había visto a Lucrecia en el cortile principal, rodeada de un círculo de símbolos que parecían brillar con luz propia, cantando en una lengua que hería los oídos como cuchillos. Cuando le preguntaron qué había dentro del círculo, el hombre se negó a responder. Simplemente repitió una y otra vez: no era humano. Lo que vi no era humano. El notario archivó el testimonio como declaraciones de un sirviente ebrio o enfermo mental. Conveniente, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia oficial se han descartado testimonios incómodos con esa misma facilidad? Pero aquí está lo que no pudieron borrar: las cicatrices. En el cortile del Palazzo Médici, bajo las baldosas que hoy pisan los turistas, existen marcas, grabadas en la piedra original. Círculos dentro de círculos, símbolos que no corresponden ni al latín ni al griego ni al hebreo. Durante las restauraciones del siglo XIX, los trabajadores las encontraron y las reportaron. Los supervisores ordenaron cubrirlas. Oficialmente, son marcas de canteros sin importancia histórica. Pero las fotografías tomadas antes de que fueran selladas muestran algo diferente. Muestran geometría sagrada. Muestran sellos que aparecen en grimoires medievales. Muestran el tipo de marcas que se usaban para contener, o para invocar. ¿Contener qué? ¿Invocar qué? Si estás sintiendo ese escalofrío que sube por la espalda, ese que te dice que tal vez, solo tal vez, hay puertas que nunca debieron abrirse, entonces comparte este video. Compártelo con alguien que no tenga miedo de mirar la oscuridad. Porque lo que viene en la segunda parte es aún más perturbador. Pero antes de llegar allá, necesito que entiendas el contexto más amplio. Porque la historia de Lucrecia no existe en el vacío. Es parte de algo mucho mayor que estaba sucediendo en toda Europa.
El siglo XV fue una época de transición violenta. El mundo medieval se desmoronaba. El mundo moderno aún no nacía. Y en ese espacio liminal, en ese crepúsculo entre eras, cosas que habían permanecido ocultas salieron a la superficie. La caída de Constantinopla en 1453 no fue solo una derrota militar. Fue el final de 1000 años de preservación de conocimiento antiguo. Cuando los otomanos entraron en la ciudad, los eruditos bizantinos huyeron hacia el oeste llevando consigo manuscritos que no se veían en Europa desde el Imperio Romano. Textos de magia egipcia, tratados gnósticos, evangelios apócrifos, y algo más, algo de lo que apenas se habla, textos que supuestamente venían de antes de Egipto, de civilizaciones que la historia oficial ni siquiera reconoce. Los Medici compraron estos manuscritos. No algunos, todos los que pudieron conseguir. Cosimo envió agentes por todo el Mediterráneo con órdenes de adquirir cualquier texto antiguo, sin importar el precio. ¿Por qué esta obsesión? ¿Qué esperaba encontrar? Marsilio Ficino pasó décadas traduciendo el Corpus Hermeticum, atribuido al legendario Hermes Trismegisto. Cuando terminó, le escribió a Cosimo: «Hemos recuperado la sabiduría que Moisés aprendió en Egipto». Eso no es una cita metafórica. Ficino creía literalmente que estos textos contenían conocimiento anterior al cristianismo, anterior al judaísmo, conocimiento de los dioses mismos. Y Lucrecia tenía acceso a estos textos. Imagina eso por un momento. Una mujer, en una época donde las mujeres apenas podían poseer propiedad, estudiando en la biblioteca privada más importante del mundo, leyendo grimorios que obispos habían condenado a la hoguera, aprendiendo técnicas que supuestamente habían sido usadas por sacerdotisas de Isis, por magos persas, por los sabios de Babilonia. ¿Qué descubrió en esos manuscritos? ¿Qué prácticas revivió? Hay un detalle que te va a erizar la piel. En 1472, un bibliotecario del palacio anotó en su registro diario que había encontrado ciertos libros fuera de su lugar en la biblioteca. Libros que, según las reglas estrictas de Cosimo, solo podían ser consultados con permiso explícito. Cuando investigó, descubrió que Lucrecia los había estado estudiando. No a escondidas, con plena autorización de Piero de Medici. Los títulos de estos libros son reveladores: el Picatrix, un grimorio árabe de magia astral; el libro de Abramelin, que describe un ritual de 6 meses para contactar al ángel guardián personal y comandar demonios; la clavícula de Salomón, que supuestamente contenía los métodos que el rey bíblico usó para controlar a los 72 demonios y construir su templo. Estos no eran libros de filosofía abstracta, eran manuales de operaciones, instrucciones paso a paso. ¿Y Lucrecia los estaba siguiendo? Déjame mostrarte algo que quizás no sepas. En el arte renacentista hay códigos. Los pintores de la época no eran simples artistas decorativos. Eran iniciados en escuelas de pensamiento hermético. Botticelli, por ejemplo, era miembro de la Academia Platónica. Sus cuadros no son solo bellos. Son tratados filosóficos disfrazados de mitología. Y en algunos de estos cuadros aparece una figura que los historiadores del arte han tenido problemas para identificar. Una mujer de cabello oscuro, siempre en el margen, nunca en el centro. Una mujer que mira directamente al espectador mientras otros personajes miran entre sí. Una mujer cuya presencia no encaja con la narrativa oficial del cuadro. ¿Quién es ella? Los expertos especulan. Pero hay un detalle que nadie puede negar. Esta figura aparece solo en cuadros comisionados por los Medici. Y en cada caso, hay documentos que prueban que Lucrecia estaba en Florencia cuando la obra fue pintada. ¿Coincidencia? Te recuerdo, en el Renacimiento no existían las coincidencias. Algunos investigadores modernos, los pocos que se atreven a tocar este tema, sugieren que Botticelli estaba dejando un registro. Una forma de documentar lo que no podía decirse abiertamente. Si estudias estos cuadros de cerca, si conoces los símbolos, empiezas a ver un patrón. La mujer misteriosa siempre está asociada con elementos específicos: serpientes, lunas crecientes, copas que contienen líquidos oscuros.
símbolos que en la iconografía esotérica representan el conocimiento prohibido, la transformación, el veneno que cura y la cura que envenena. Y ahora viene la parte que me costó decidir si incluir o no. Porque lo que voy a decirte suena a locura. Pero está documentado. En 1488, un año antes de la muerte de Lorenzo, sucedió algo en el Palazzo Medici que dividió a la familia. Lorenzo convocó una reunión secreta. No participaron consejeros políticos. No participaron los socios del banco. Participaron Ficino, Pico della Mirandola, Poliziano y Lucrecia, los 4 intelectuales más brillantes en la órbita medicea, y una mujer que oficialmente no tenía educación formal. ¿Qué se discutió en esa reunión? No hay acta oficial, pero Pico della Mirandola, que tenía la costumbre de documentarlo todo, escribió una carta críptica a un amigo en Venecia. En ella menciona el gran trabajo y la apertura del 6º sello. Esa terminología viene directamente del Apocalipsis de Juan. ¿Por qué un humanista estaría usando lenguaje apocalíptico? A menos que estuvieran intentando algo apocalíptico. La teoría, y quiero enfatizar que es una teoría aunque basada en evidencia fragmentaria, es que este grupo estaba intentando realizar un ritual descrito en uno de los textos que habían recuperado de Constantinopla. Un ritual que supuestamente permitiría contactar directamente con las inteligencias que gobiernan el cosmos. No a través de la oración, que depende de la gracia divina, sino a través de técnicas específicas que obligarían a estas entidades a manifestarse. ¿Lo lograron? 3 meses después de esa reunión, Lorenzo comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad que lo mataría. No era una enfermedad común. Los médicos modernos que han estudiado las descripciones contemporáneas especulan que pudo haber sido gota complicada con infecciones, pero nadie está seguro. Lo que sí sabemos es que Lorenzo sufría dolores intensos, que tenía visiones febriles, y que en sus últimos días pidió que llamaran a Savonarola. ¿Por qué Lorenzo, el príncipe del humanismo, llamó en su lecho de muerte al monje fanático que predicaba contra todo lo que él representaba? ¿Qué necesitaba confesar? ¿Qué absolución buscaba? No lo sabemos. Savonarola nunca reveló lo que se dijeron. Pero después de esa conversación, el monje salió de la habitación pálido como un muerto y se negó a hablar durante 2 días. Lorenzo murió el 8 de abril de 1492. Tenía 43 años. Y con él murió algo más, el equilibrio de poder que había mantenido Florencia como centro del mundo. ¿Pero qué pasó con Lucrecia? Aquí la historia se vuelve borrosa. Después de la muerte de Lorenzo, su hijo Piero asumió el control. Piero era débil, incompetente. En 2 años perdió todo lo que 3 generaciones de Medici habían construido. En 1494, los Medici fueron expulsados de Florencia. El pueblo saqueó el palacio. Obras de arte invaluables fueron destruidas. Libros fueron quemados. Y Savonarola tomó el control de la ciudad. Lo que vino después se conoce como la hoguera de las vanidades. Savonarola, convencido de que Florencia debía purificarse, ordenó quemar todo lo que consideraba pecaminoso. Cuadros, libros, espejos, instrumentos musicales, joyas. Y algo más, algo que los registros apenas mencionan, personas. No fue una cacería de brujas oficial. Fue peor. Fue una purga selectiva de todos aquellos que habían estado cerca de los círculos internos mediceos. De aquellos que sabían demasiado. ¿Lucrecia estaba entre ellos? Los registros guardan silencio. Su nombre desaparece de todos los documentos después de 1494. Como si nunca hubiera existido. Como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada mención, cada rastro. Pero hay un detalle. Un único detalle que sobrevivió. En 1500, 6 años después de la ejecución de Savonarola, un mercader florentino que viajaba por el sur de Italia escribió una carta a su hermano. En ella menciona, casi de pasada, que en un convento abandonado cerca de Nápoles había visto a una mujer anciana que los lugareños decían había sido la consejera de los Medici. La descripción física coincide, pero lo más perturbador es lo que dice después. Los campesinos la evitan pero la respetan.
Dicen que cura a quien se lo pide, pero que cobra un precio que no todos están dispuestos a pagar. ¿Era Lucrecia? No hay forma de saberlo con certeza, pero si lo era, significa que sobrevivió, que escapó de Florencia cuando todo se derrumbó, que encontró un refugio donde pudo continuar sus prácticas lejos de ojos inquisitoriales, y que quizás, solo quizás, transmitió su conocimiento a otros. Porque aquí está la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y si Lucrecia no era única? ¿Y si era parte de una red, de una tradición que nunca desapareció realmente, sino que simplemente se sumergió más profundo en las sombras? Piénsalo. A lo largo de la historia hay registros esporádicos de mujeres sabias, de curanderas, de consejeras de reyes que poseían conocimientos inexplicables. Aparecen por un momento en las crónicas y luego desaparecen. ¿Eran todas independientes? ¿O eran eslabones de una cadena que se extiende mucho más atrás en el tiempo de lo que imaginamos? ¿Y si esa cadena nunca se rompió? Si ese conocimiento pasó de generación en generación, de maestra a aprendiz, protegido, oculto, esperando el momento adecuado. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta que exploraremos en la segunda parte. Porque la historia de Lucrecia no termina en el Renacimiento. Sus ecos resuenan a través de los siglos. Desde los salones iluminados de Florencia hasta los sótanos oscuros de la Europa moderna. Desde los grimoires medievales hasta prácticas que algunos afirman se realizan todavía hoy, en lugares que no sospecharías, por personas que no reconocerías. Pero eso tendrá que esperar. Porque lo que viene a continuación es tan perturbador que necesitas un momento para procesar lo que ya has escuchado. Antes de irnos, quiero que hagas algo. No por mí, sino por ti mismo. En los comentarios, comparte tu reflexión. No necesito que estés de acuerdo con cada palabra. Necesito saber qué piensas. ¿Es posible que la historia oficial del Renacimiento esté incompleta? ¿Que haya capítulos que se borraron porque eran demasiado incómodos? ¿O todo esto es solo una elaborada teoría conspiratoria construida sobre coincidencias y documentos mal interpretados? Dime qué opinas. Y dime de qué país me estás viendo. Porque necesito saber si esta curiosidad, esta necesidad de mirar más allá de las versiones oficiales, es algo global o si somos solo unos pocos dispersos por el mundo. Y si lo que has escuchado hasta ahora te ha intrigado lo suficiente, si sientes que necesitas conocer el resto de la historia, entonces dale like. No para alimentar un algoritmo. Hazlo como una señal. Una señal de que hay otros ahí afuera que también quieren la verdad, sin importar cuán oscura sea. Porque en la segunda parte vamos a ir más profundo. Mucho más profundo. Vamos a seguir el rastro de Lucrecia después de Florencia. Vamos a explorar los rituales específicos que realizaba. Vamos a examinar testimonios de la Inquisición que fueron sellados durante 400 años. Vamos a entrar en territorio donde la historia se encuentra con lo paranormal, donde los documentos desafían las explicaciones racionales. Y vamos a intentar responder la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué pasó realmente en el Palazzo Medici durante esas noches de experimentos? ¿Qué vieron? ¿Qué contactaron? ¿Y qué consecuencias tuvo para ellos, para Florencia, y posiblemente para el mundo? La verdad es más extraña que cualquier ficción. Y la verdad sobre los Medici es más oscura que cualquier cuadro que hayan comisionado. Nos vemos en la segunda parte. Si te atreves a continuar. Bienvenido de vuelta. Si estás aquí es porque la primera parte te dejó con preguntas. Buenas preguntas. Preguntas incómodas. El tipo de preguntas que la historia oficial prefiere no responder porque las respuestas destruyen narrativas cuidadosamente construidas durante siglos. En la primera parte seguimos a Lucrecia desde las montañas de Toscana hasta el corazón del poder mediceo. Vimos cómo una curandera rural se convirtió en confidente de los hombres que gobernaban el Renacimiento. Exploramos los rituales, los textos prohibidos, las luces extrañas sobre Florencia. Y terminamos con una pregunta inquietante. ¿Qué fue de ella cuando todo se derrumbó? Ahora vamos a responder esa pregunta. Pero te advierto, lo que descubriremos en esta segunda parte desafía no solo la historia oficial, sino nuestra comprensión misma de lo que es posible.
Vamos a adentrarnos en testimonios que fueron censurados, en documentos que permanecieron sellados hasta hace pocas décadas, en conexiones que atraviesan Europa como una telaraña invisible. ¿Estás listo? Porque no hay vuelta atrás. Retomemos donde lo dejamos. 1494. Florencia en caos. Los Medici expulsados. Savonarola predicando fuego y azufre desde el púlpito de Santa María del Fiore. Y Lucrecia, desaparecida de todos los registros oficiales. Pero aquí está lo que no te conté en la primera parte. Existe un archivo que pocas personas conocen y menos aún han podido consultar. Se encuentra en el Archivio Secreto Vaticano, lo que hasta hace unos años se llamaba el Archivo Secreto del Vaticano. Y dentro de ese archivo hay una sección especial. Documentos de la Inquisición que nunca fueron hechos públicos. Casos que se consideraron tan peligrosos, tan perturbadores, que incluso después de que terminaron los juicios, los papeles se sellaron con órdenes explícitas de no ser abiertos. Uno de esos casos tiene un código, Firenze 1594/23. Florencia 1494, expediente 23. En 1989, cuando el Vaticano comenzó a abrir selectivamente algunos archivos históricos, un investigador italiano llamado Alessandro Martelli obtuvo acceso a este expediente. Lo que encontró lo persiguió hasta su muerte. Martelli publicó un solo artículo académico sobre el caso, lleno de lenguaje cauteloso y descargos de responsabilidad. Pero en sus notas personales, que su familia donó a la Universidad de Florencia después de su fallecimiento, escribió algo muy diferente. Escribió: si esto es verdad, si solo la mitad de esto es verdad, entonces no sabemos nada sobre el Renacimiento. Nada en absoluto. ¿Qué había en ese expediente? El juicio de una mujer sin nombre. La Inquisición la identificaba solo como la Lombarda, aunque quedaba claro por las descripciones que no era de Lombardía. Fue arrestada en las afueras de Florencia en octubre de 1494, pocas semanas después de la expulsión de los Medici. Los cargos, herejía, brujería, y algo más específico, algo que aparece raramente en los documentos inquisitoriales, comercio con entidades del abismo. La mujer fue torturada. Esto no es sorprendente. La tortura era procedimiento estándar. Lo sorprendente es que según los registros, incluso bajo tormento extremo, se negó a dar su nombre verdadero. Solo repetía una frase en latín que los inquisidores no entendían completamente. Nomen meum est Porta. Mi nombre es Puerta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué alguien bajo tortura diría que su nombre es Puerta? A menos que no fuera un nombre. A menos que fuera una descripción. Durante el interrogatorio, que duró semanas, la mujer confesó cosas extraordinarias. Dijo que había servido a los Medici durante casi 40 años. Dijo que había estudiado textos que venían de antes del diluvio. Dijo que había participado en rituales diseñados para abrir caminos entre los mundos. Y dijo algo que hizo que los inquisidores detuvieran el interrogatorio inmediatamente y enviaran un mensaje urgente a Roma. Dijo que había tenido éxito. Las actas registran que uno de los inquisidores preguntó qué había visto cuando el camino se abrió. La respuesta de la mujer está transcrita textualmente. Vi lo que siempre ha estado aquí. Vi lo que vosotros llamáis ángeles y demonios, pero que no son ni lo uno ni lo otro. Vi las mentes que precedieron a vuestra creación y que permanecerán cuando todo lo que conocéis sea polvo. El inquisidor le preguntó si había hablado con estas entidades. Ella respondió: hablar es lo que hacen los humanos. Ellos no hablan. Ellos escriben directamente en tu alma. ¿Delirios de una mujer torturada? Posiblemente. Probablemente. Pero hay un detalle que complica esa explicación simple. Después de esta sesión, 2 de los inquisidores presentes solicitaron ser relevados del caso. Uno de ellos, un dominico llamado Fra Benedetto, abandonó la orden por completo y se retiró a un monasterio trapense donde hizo voto de silencio por el resto de su vida. El otro desarrolló lo que los registros describen como melancolía profunda y murió 6 meses después, posiblemente por su propia mano. ¿Qué les hizo cambiar tan radicalmente?
¿Qué vieron o experimentaron durante ese interrogatorio? Antes de que puedas pensar que estoy inventando esto, déjame recordarte algo. Todos estos documentos existen. Están catalogados. Investigadores serios los han consultado. La diferencia es que la mayoría prefiere no hablar de ellos, o cuando lo hacen, los presentan como curiosidades históricas, ejemplos de la superstición medieval. Pero yo te hago una pregunta diferente. ¿Y si no era superstición? ¿Y si estas personas estaban describiendo, con el vocabulario limitado de su época, experiencias que realmente tuvieron? Ahora, aquí está la parte que me da escalofríos cada vez que la leo. El expediente contiene dibujos, no ilustraciones decorativas. Dibujos que la mujer hizo durante el interrogatorio cuando los inquisidores le pidieron que mostrara los símbolos que había usado en sus rituales. Hay 12 páginas de símbolos, geometrías imposibles, patrones que parecen cambiar dependiendo de cómo los mires. Y en los márgenes, notas de los inquisidores que dicen cosas como: este símbolo produce malestar al observarlo prolongadamente, o al copiar este signo, el escriba reportó escuchar susurros. Símbolos que tienen efectos físicos en quien los observa. Eso suena a pseudociencia, a charlatanería. Excepto que hay un campo entero de la psicología moderna dedicado a estudiar cómo ciertos patrones visuales afectan al cerebro humano. Los patrones fractales, por ejemplo, pueden inducir estados alterados de conciencia. La geometría sagrada que se encuentra en catedrales y templos antiguos está diseñada específicamente para afectar el estado mental del observador. ¿Y si estos símbolos que Lucrecia, porque cada vez es más claro que estamos hablando de ella, estaba usando eran versiones extremadamente refinadas de esta tecnología psicológica? ¿Herramientas para hackear la conciencia humana? El juicio nunca llegó a su conclusión natural. Según el expediente, la mujer murió en su celda antes de que pudiera ser ejecutada. Causa de muerte: falleció súbitamente sin enfermedad aparente. Su cuerpo fue quemado inmediatamente sin examen adicional, algo altamente inusual incluso para estándares inquisitoriales. Y todas sus posesiones fueron destruidas excepto los dibujos, que por alguna razón se preservaron en el expediente. ¿Realmente murió? ¿O fue una muerte conveniente que permitió a alguien desaparecer? Porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Recuerda esa carta del mercader florentino que mencioné en la primera parte. El que en 1500 vio a una mujer en un convento cerca de Nápoles que coincidía con la descripción de Lucrecia. Si la mujer que murió en las celdas de la Inquisición en 1494 era Lucrecia, entonces no puede ser la misma que fue vista 6 años después en Nápoles. A menos que la Inquisición mintiera, o se equivocara, o fuera engañada. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. En los archivos mediceos de Nápoles, donde algunos miembros exiliados de la familia se refugiaron, hay un registro de pagos de 1505. Pagos hechos a una mujer sabia de origen toscano por servicios no especificados. El monto es sustancial. No es el pago a una curandera común. Es el tipo de suma que se paga a alguien cuya discreción y habilidades son absolutamente necesarias. Los Medici, desde el exilio, mantuvieron contacto con Lucrecia. ¿La protegieron? ¿Arreglaron su muerte y escape de Florencia? No lo sabemos con certeza, pero sabemos que en 1512, cuando los Medici finalmente regresaron a Florencia con el apoyo del Papa León X, que era Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo, una de las primeras cosas que hicieron fue realizar una búsqueda exhaustiva de ciertos libros que habían desaparecido durante el saqueo del palacio. Libros específicos, grimoires, textos de magia ceremonial. ¿Por qué era tan importante recuperarlos? ¿Qué temían que pudiera pasar si caían en manos equivocadas? O, peor aún, ¿qué esperaban poder continuar haciendo si los recuperaban? Déjame mostrarte algo que conecta todo esto de una manera perturbadora. En 1513, un año después del regreso mediceo, comenzaron a circular rumores en Roma. Rumores sobre rituales que se realizaban en el Vaticano mismo. El Papa León X, dicen los registros contemporáneos, tenía un interés excesivo en astrología y filosofía oculta.
Pero no era solo interés académico. Hay cartas de embajadores que reportan ceremonias extrañas, reuniones nocturnas donde participaban filósofos cuyas identidades se mantenían ocultas. Y hay un detalle que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. En 1516, León X emitió una bula papal extremadamente inusual. En ella, prácticamente legalizaba ciertos tipos de magia ceremonial, distinguiendo entre magia natural que era permisible y magia demoníaca que era condenable. Pero los criterios para distinguir una de otra eran deliberadamente vagos. Era casi como si estuviera creando espacio legal para prácticas específicas. ¿Por qué un papa haría eso? ¿Qué necesitaba proteger? Y aquí está la conexión. Entre los consejeros cercanos de León X había varios hombres que habían estado en Florencia durante los últimos años de Lorenzo el Magnífico. Hombres que habían sido parte de la Academia Platónica. Hombres que conocían a Lucrecia. Es posible que el conocimiento que ella poseía, las técnicas que había dominado, se transmitieran a través de estos hombres hasta el corazón mismo de la Iglesia. Que el Vaticano, la institución que supuestamente combatía la brujería, estuviera en realidad practicando sus propias versiones de estas artes ocultas? Si te parece difícil de creer, déjame recordarte algo. La historia está llena de ejemplos de instituciones que públicamente condenan algo mientras privadamente lo practican. La Iglesia medieval predicaba pobreza mientras acumulaba riquezas inmensas. Condenaba el interés en los préstamos mientras tenía bancos propios. ¿Por qué la magia sería diferente? Además, tenemos evidencia directa. Los archivos vaticanos contienen múltiples grimoires, tratados de astrología, textos herméticos. No están ahí como curiosidades históricas. Están ahí porque fueron estudiados, consultados, usados. Los papas del Renacimiento tenían astrólogos personales que determinaban los momentos propicios para eventos importantes. Tenían alquimistas buscando la transmutación de metales. Tenían eruditos traduciendo textos que oficialmente estaban prohibidos. La línea entre magia y religión, entre ritual sagrado y ceremonia mágica, siempre ha sido más delgada de lo que nos gusta admitir. Pero volvamos a Lucrecia, porque hay un último capítulo en su historia que es quizás el más perturbador de todos. En 1525, 40 años después de su primera aparición documentada en el Palazzo Medici, hay un registro final. No en Italia. En Francia. Un médico francés llamado Jean Fernel, que era también filósofo natural y astrólogo, escribió en su diario personal sobre un encuentro extraordinario. Mientras viajaba por Provenza, fue llamado para atender a una mujer anciana que estaba enferma en una ermita remota. Cuando llegó, encontró a una mujer que describió como de edad imposible de determinar, pues su rostro mostraba gran vejez, pero sus ojos poseían una claridad que yo nunca había visto ni en la juventud más saludable. La mujer hablaba italiano con acento toscano. Rechazó el tratamiento de Fernel, diciendo que conocía su propia condición mejor que cualquier médico. Y luego, según el diario, le hizo una propuesta extraordinaria. Le ofreció enseñarle el arte verdadero de la curación, no el que aprenden en las universidades, sino el que viene de los antiguos. Fernel, que era un hombre educado y escéptico, quedó intrigado pero cauteloso. Pasó 3 días conversando con la mujer. En su diario registra que ella demostró conocimientos médicos que le dejaron asombrado. Conocía anatomía con un detalle que no correspondía a una mujer sin educación formal. Describía enfermedades que él había visto pero no podía diagnosticar. Y propuso tratamientos que, cuando él más tarde los probó, funcionaron de formas que no podía explicar. Pero lo más inquietante viene después. Fernel escribió: le pregunté su edad, pues me parecía imposible que alguien tan viejo mantuviera tal agudeza mental. Ella sonrió de una manera que me perturbó y dijo: he visto nacer y morir este siglo. He visto a príncipes convertirse en polvo, y he visto sus secretos sobrevivirles. Yo soy memoria. Yo soy puerta. Y pronto seré solo silencio. Puerta. Esa palabra otra vez. La misma que la mujer sin nombre le dijo a los inquisidores 30 años antes. Fernel la visitó una última vez antes de continuar su viaje. Cuando regresó 2 meses después,
La ermita estaba vacía. Los lugareños le dijeron que la mujer había partido sin decir a dónde iba. Pero había dejado algo, un paquete para Fernel. Dentro había un manuscrito. Ese manuscrito sobrevive. Está en la Bibliothèque Nationale de France, catalogado en la colección Fernel. Es un tratado médico en italiano antiguo que contiene fórmulas herbales de extraordinaria sofisticación para su época. Algunas de esas fórmulas fueron verificadas siglos después como efectivas. Otras contienen ingredientes que los botánicos modernos no pueden identificar con certeza. Y en la última página del manuscrito hay una firma. No un nombre. Solo un símbolo, un círculo atravesado por una línea vertical, con dos pequeños círculos a los lados. Cuando los expertos en simbología esotérica lo examinaron, identificaron el signo. Es un símbolo hermético antiguo que representa la puerta entre los mundos. ¿Era Lucrecia? Si lo era, significa que vivió hasta al menos 90 años, una edad extraordinaria para el siglo XVI. Significa que pasó los últimos años de su vida vagando por Europa, posiblemente transmitiendo su conocimiento a aquellos que consideraba dignos. Y plantea una pregunta aterradora. ¿A cuántos enseñó? ¿Cuántos aprendices tuvo a lo largo de décadas? ¿Cuántos llevaron su conocimiento adelante? Porque aquí está lo que necesitas entender. El conocimiento oculto nunca desaparece. Se transforma. Se adapta. Se esconde. Pero persiste. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, hay registros esporádicos de mujeres sabias en toda Europa que demuestran conocimientos inexplicables. Médicas sin entrenamiento formal que realizan curaciones milagrosas. Consejeras de nobles que predicen eventos futuros con precisión inquietante. Mujeres que son consultadas en secreto por los poderosos, pero que públicamente viven en la oscuridad. ¿Eran todas independientes? ¿O eran parte de una red, de una tradición que se transmitía de maestra a aprendiz, generación tras generación? La masonería, las sociedades rosacruces, las órdenes herméticas que florecieron en los siglos siguientes, todas ellas afirmaban poseer conocimiento antiguo transmitido desde tiempos inmemorial. Siempre se habla de líneas masculinas de transmisión, de Salomón a los templarios, de los templarios a los masones. Pero, ¿qué hay de las líneas femeninas? Las líneas que no podían ser públicas porque las mujeres no tenían acceso a las instituciones formales. Las líneas que tenían que permanecer en las sombras. Lucrecia no fue la primera ni la última. Fue un eslabón en una cadena que posiblemente se extiende desde las sacerdotisas de los cultos mistéricos antiguos hasta... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Aquí está la pregunta que me mantiene despierto por las noches. ¿Esa cadena todavía existe? Déjame mostrarte algo. En 1968, durante las excavaciones para el metro en Florencia, los trabajadores encontraron una cámara sellada bajo lo que había sido el Palazzo Medici. La cámara no estaba en los planos arquitectónicos originales. Era un espacio oculto, accesible solo a través de un túnel que había colapsado siglos atrás. Dentro de la cámara encontraron algo extraordinario, un círculo grabado en el suelo de piedra. No pintado, grabado. Y alrededor del círculo, inscripciones en latín y en otros lenguajes que los expertos tardaron años en identificar. Algunos eran griego antiguo, otros, copto, y otros, sorprendentemente, parecían ser fragmentos de lenguas aún más antiguas, posiblemente egipcio demótico. El círculo coincide exactamente con descripciones de círculos mágicos en grimoires medievales. Está orientado astronómicamente con precisión. Y en el centro hay manchas oscuras que el análisis químico identificó como restos orgánicos, sangre, cera de vela, y algo más que no pudieron identificar completamente. ¿Cuándo fue usado por última vez? Las pruebas de carbono 14 no son concluyentes para materiales tan recientes históricamente. Podría haber sido en 1500. Podría haber sido en 1600. O podría haber sido mucho más recientemente. Porque el túnel que llevaba a la cámara no colapsó por desastre natural. Fue sellado deliberadamente con mampostería que, según los expertos, data de distintas épocas. Como si alguien, a lo largo de los siglos,
hubiera regresado periódicamente para reforzar el sello. ¿Protegiendo qué? ¿O protegiendo a quién? Las autoridades italianas sellaron la cámara nuevamente después de documentarla. Oficialmente, por razones de seguridad estructural. Pero algunos de los arqueólogos que trabajaron en el sitio reportaron experiencias extrañas. Mareos inexplicables. Sensaciones de ser observados. Sueños perturbadores. ¿Sugestión? Probablemente. Casi seguramente. Pero alimenta una narrativa que es difícil de ignorar completamente. Ahora, llegamos a la parte más especulativa de toda esta historia. Y quiero ser absolutamente claro, lo que voy a decir a continuación no está demostrado. Son conexiones, patrones, coincidencias que podrían ser solo eso, coincidencias. Pero son coincidencias que hacen pensar. En el siglo XX, hubo un resurgimiento de interés en el ocultismo renacentista. Órdenes como la Golden Dawn en Inglaterra, la Ordo Templi Orientis en Alemania, múltiples sociedades herméticas en Francia, todas afirmaban estar reviviendo prácticas del Renacimiento. Estudiaban los mismos textos que los Medici habían coleccionado. Realizaban rituales basados en los mismos grimoires. Y algunas de estas órdenes afirmaban poseer linajes, enseñanzas transmitidas a través de cadenas ininterrumpidas de iniciación que se remontaban a la Florencia medicea. ¿Es creíble? La mayoría de los historiadores serios lo descartan como fabricación mítica. Las órdenes ocultas son famosas por inventar linajes antiguos para dar legitimidad a sus prácticas. Pero hay excepciones. Hay casos documentados de conocimiento genuino siendo transmitido de formas inesperadas. Y hay algo más. Algo que casi nadie menciona porque suena demasiado descabellado. Pero está documentado. En 1992, exactamente 500 años después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, hubo una reunión en Florencia. No fue ampliamente publicitada. Fue un simposio académico sobre hermetismo renacentista, organizado por el Instituto Warburg. Asistieron los principales expertos mundiales en el tema, profesores de Cambridge, de la Sorbona, del Instituto Max Planck. Pero también asistieron otros, personas sin afiliación académica clara. Entre ellas, varias mujeres que se identificaron simplemente como practicantes de tradiciones esotéricas occidentales. Durante las sesiones públicas, permanecieron en silencio. Pero en las conversaciones privadas, en los pasillos, en las cenas, hicieron preguntas extraordinariamente específicas. Preguntas sobre textos particulares, sobre símbolos específicos, sobre técnicas rituales descritas en manuscritos oscuros. Uno de los académicos presentes, un profesor emérito de Historia del Renacimiento, más tarde escribió sobre la experiencia. Dijo que estas mujeres parecían saber cosas que no deberían saber. Detalles que solo aparecían en manuscritos que requieren acceso especial. Correcciones a traducciones que él había hecho y que eran correctas. Cuando les preguntó cómo habían obtenido ese conocimiento, una de ellas respondió algo que lo dejó helado. Hay bibliotecas que no están en edificios. Hay transmisiones que no están en libros. Hay linajes que nunca se escribieron porque lo escrito puede quemarse. ¿Qué significa eso? Transmisión oral de conocimiento esotérico que se ha mantenido durante 500 años. ¿Es siquiera posible? La ciencia de la memoria cultural dice que sí es posible. Hay culturas aborígenes australianas que han transmitido oralmente información precisa sobre eventos geológicos que ocurrieron hace 10.000 años. La tradición oral, cuando se mantiene con disciplina ritual, puede ser extraordinariamente precisa. ¿Y si existe una tradición esotérica femenina que ha hecho exactamente eso? Que ha transmitido las enseñanzas de Lucrecia y de aquellas que vinieron antes que ella, generación tras generación, esperando el momento apropiado para emerger nuevamente? Suena a fantasía. Suena a la trama de una novela. Excepto que hay demasiadas piezas que encajan. Demasiados cabos sueltos que se conectan de formas inquietantes. Déjame hacerte una pregunta final, la más importante de todas. ¿Por qué esta historia importa ahora?
¿Por qué deberíamos preocuparnos por una mujer que posiblemente vivió hace 500 años y por prácticas que la mayoría considera superstición medieval? Importa porque trata sobre poder. Poder real. No el poder de los ejércitos o el dinero, aunque los Medici tenían ambos, sino el poder del conocimiento, especialmente el conocimiento que otros no quieren que tengas. Los Medici entendieron algo fundamental: quien controla el conocimiento controla la realidad. No metafóricamente, literalmente, porque la realidad humana es, en gran medida, construida por las narrativas que aceptamos, por lo que creemos posible o imposible. Durante 500 años nos han dicho que el Renacimiento fue el triunfo de la razón sobre la superstición, que fue el nacimiento del humanismo secular, del arte por el arte, de la ciencia moderna. Y todo eso es verdad. Pero es solo parte de la verdad. La otra parte, la que se ha mantenido en las sombras, es que el Renacimiento también fue una época de experimentación oculta masiva. Fue cuando el conocimiento esotérico de múltiples tradiciones, hermética, cabalística, neoplatónica, alquímica, se fusionó de formas sin precedentes. Fue cuando hombres y mujeres intentaron realmente abrir puertas que quizás debían permanecer cerradas. ¿Tuvieron éxito? ¿Contactaron algo? ¿Abrieron algo? No puedo responder eso con certeza. Nadie puede. Pero puedo señalar los efectos. Puedo señalar cómo el mundo cambió dramáticamente en el siglo después de Lorenzo y Lucrecia. Cómo de repente hubo una explosión de genio creativo sin paralelo. Como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, todos florecieron en el ambiente que los Medici habían creado. Como las ideas fluyeron de formas que transformaron la civilización occidental para siempre. ¿Fue solo el resultado natural de circunstancias históricas? ¿O hubo algo más? ¿Algo que se desató y que aún resuena a través de los siglos? Lucrecia, real o legendaria, representa algo más grande que ella misma. Representa el conocimiento marginal, el poder de aquellos que operan desde las sombras, las tradiciones que sobreviven precisamente porque se niegan a ser oficiales. Y quizás, solo quizás, representa una verdad incómoda, que hay aspectos de la realidad que nuestra civilización racional moderna prefiere ignorar porque no encajan en nuestros paradigmas científicos. Que hubo y quizás todavía hay personas que saben cosas que no deberían ser posibles. Que pueden hacer cosas que no deberían ser posibles. ¿Magia? Esa palabra está tan cargada de connotaciones que es casi inútil. Llámalo como quieras, conocimiento avanzado que parece magia, tecnología psicológica, técnicas de alteración de conciencia, manipulación de campos que la ciencia aún no ha aprendido a medir. El nombre no importa. Lo que importa es que hubo personas que exploraron estos territorios, que experimentaron, que descubrieron cosas, y que algunas de esas cosas se perdieron, y algunas, quizás, no. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿La descartamos como entretenimiento histórico? ¿Como una teoría conspiratoria elaborada? ¿O la tomamos como una invitación a cuestionar las narrativas oficiales, a mirar más profundo, a admitir que hay más misterio en nuestra historia de lo que nos gusta reconocer? Esa decisión es tuya. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa desde el principio hasta el fin, entonces ya has tomado una decisión. Has decidido que la curiosidad vale más que la comodidad. Que preguntar vale más que aceptar. Y eso, precisamente eso, es lo que Lucrecia representaba. La curiosidad peligrosa, las preguntas prohibidas, el rechazo a aceptar los límites que otros imponen sobre lo que podemos saber o hacer. Por eso te pido, una última vez, comparte esta historia. No porque yo necesite vistas o suscriptores. Compártela porque estas historias necesitan contarse. Porque cuando dejamos de cuestionar las narrativas oficiales, cuando dejamos de buscar las verdades incómodas, perdemos algo esencial de nuestra humanidad. Comenta qué piensas. Dime si crees que hay algo de verdad en todo esto o si es solo una elaborada ficción construida sobre coincidencias. Dime de qué país me estás viendo y si en tu cultura también hay historias de conocimiento oculto, de mujeres sabias, de tradiciones que se transmiten en secreto. Y si lo que has escuchado te ha movido de alguna forma,
si ha despertado esa curiosidad que todos llevamos dentro, ese deseo de conocer lo que está más allá de la superficie, entonces dale like. Hazlo como un gesto que dice, yo también quiero saber. Yo también me niego a aceptar la versión simplificada de la realidad. Porque al final, esa es la verdadera herencia de Lucrecia, la bruja de Florencia. No los rituales específicos que realizó o los textos que estudió, sino la actitud, la voluntad de mirar donde otros temen mirar, la valentía de hacer preguntas peligrosas, la determinación de buscar conocimiento sin importar cuán oscuro sea el camino. Esa actitud es lo que hizo posible el Renacimiento, no solo el arte y la ciencia que celebramos, sino también todo lo demás, lo oculto, lo prohibido, lo que permanece en las sombras. Y esa actitud es tan necesaria ahora como lo fue hace 500 años. Vivimos en una época donde, paradójicamente, tenemos acceso a más información que nunca, pero quizás menos conocimiento real. Donde los algoritmos deciden qué vemos, donde las narrativas corporativas moldean nuestra percepción, donde las preguntas incómodas se entierran bajo capas de ruido informativo. En ese contexto, historias como la de Lucrecia son más que entretenimiento histórico. Son recordatorios de que siempre ha habido conocimiento oculto. Siempre ha habido poder en las sombras. Y siempre ha habido personas dispuestas a buscar verdades que otros prefieren que permanezcan enterradas. ¿Eres tú una de esas personas? Si la respuesta es sí, entonces esta historia es para ti. No como un final, sino como un comienzo. Como una puerta, esa palabra otra vez, hacia preguntas más profundas. ¿Qué más está oculto en los archivos? ¿Qué otras historias se han borrado o distorsionado? ¿Qué otros Lucrecias han existido a lo largo de la historia, operando desde los márgenes, sosteniendo conocimientos que la corriente principal rechazaba? Y la pregunta más inquietante, ¿qué está oculto ahora, en nuestro propio tiempo? ¿Qué conocimiento existe que las instituciones oficiales prefieren que no tengamos? ¿Qué puertas existen que se supone no debemos abrir? No tengo las respuestas. Nadie las tiene. Pero tengo la convicción de que hacer las preguntas ya es valioso. Que cuestionar ya es un acto de resistencia. Que buscar ya es una forma de libertad. Lucrecia, si realmente existió como la he descrito, probablemente nunca imaginó que 500 años después alguien estaría contando su historia a personas alrededor del mundo. No buscaba fama. Buscaba conocimiento. Y quizás, solo quizás, buscaba asegurarse de que ese conocimiento no se perdiera completamente. Si eso era su objetivo, entonces de alguna forma, a través de todos estos siglos de oscuridad y distorsión, tuvo éxito. Porque aquí estamos, hablando de ella, preguntándonos sobre ella, cuestionando por ella. Esa es la verdadera inmortalidad. No vivir para siempre, sino plantar semillas de curiosidad que sigan germinando siglos después de que tu cuerpo se haya convertido en polvo. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por cuestionar. Y gracias por no conformarte con las respuestas fáciles. El lado oscuro de los Medici no es realmente oscuro en el sentido de malvado. Es oscuro en el sentido de oculto. Es la parte de la historia que prefieren no contarnos. La parte que complica la narrativa limpia del Renacimiento como simple despertar de la razón. Pero las historias complejas, las historias que tienen sombras, son siempre las más verdaderas. Porque la realidad no es simple. El poder no es simple. El conocimiento no es simple. Y Lucrecia, la bruja de Florencia, representa todo eso, la complejidad, la ambigüedad, el misterio que persiste incluso cuando creemos tener todas las respuestas. Su historia termina aquí, por ahora, pero las preguntas que plantea continúan. Y quizás eso es exactamente como debería ser, porque algunas puertas nunca se cierran completamente, algunas historias nunca terminan realmente, y algún conocimiento, una vez despertado, nunca vuelve a dormirse. Hasta la próxima. Sigue cuestionando. Sigue buscando. Y sobre todo, nunca dejes que nadie te diga que hay preguntas que no debes hacer.